Muy buenas noches, soy Roberto Jiménez, les saludo con mucho gusto y bienvenidos a las piezas del rompecabezas. En esta ocasión, pues vamos a tener como conductora de esta edición del programa a Ivette Saldaña. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Roberto. Un saludo a todos los que nos están siguiendo también en esta transmisión de las piezas del rompecabezas. Y Roberto, hoy tenemos a un gran invitado, un abogado, empresario y que ahora está también viendo temas políticos. Así es que te dejo el honor de que descubras el nombre de nuestro invitado. Muchas gracias y pues sí, tenemos aquí a Gustavo de Hoyos. Él es expresidente de la Coparmex. Actualmente pues está en varias iniciativas, una de ellas Alternativas por México, y pues un gusto tenerte aquí con nosotros, Gustavo. No, muchas gracias. Saludo a toda la audiencia, los lectores del Universal, y gracias, Ivette, gracias, Roberto, por la invitación y con muchas ganas, como siempre, de platicar de los temas que nos interesan, que son los temas del país. Gustavo, pues muchísimas gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Gustavo, abogado, y de pronto te fuiste a la iniciativa privada, pero no nada más en tu despacho de abogado, sino como líder de el sindicato patronal de la Coparmex. Cuéntanos un poco esta decisión. ¿Por qué de pronto, si ya tenías tu negocio y todo, por qué irte a ser líder de un sindicato patronal de la Coparmex y digamos de los más aguerridos, los que sí hablaban? Es una buena pregunta, Ivette. Pues más que hablarte los porqués, te voy a platicar del camino. A ver, yo antes de ser presidente de Coparmex fui por 25 años todo lo que un activista empresarial puede ser. Primero en el ámbito de la ciudad, donde me formé, que fue en Mexicali, luego a nivel estatal, a nivel noroeste, y luego a nivel nacional, la Coparmex. Literalmente ocupé todas las posiciones de liderazgo hasta llegar a la Secretaría General cuando Juan Pablo Castañón fue presidente, y finalmente me eligieron como presidente nacional. Debo decirlo de esa manera. Fue escalón por escalón, por todos los rincones del país, un crecimiento y, ¿por qué no decirlo?, un enamoramiento de las causas que defiende este sindicato patronal que es la Coparmex. Yo diría que mi decisión fundamental fue, por un lado, dedicarme a mis actividades profesionales como abogado y otras que siempre he realizado de corte más empresarial, pero también ser un activista desde la trinchera del convencimiento de que en el sector privado, para decirlo de manera amplia, porque a veces cuando decimos sector privado se piensa en las grandes empresas, se piensa en Carlos Slim. Sector privado es desde el dentista, que tiene una secretaria, una recepcionista, el que tiene un taller de torno o soldadura, el intelectual que escribe para un periódico. Todo es el sector privado. La Coparmex fundamentalmente representa eso, al sector privado que está construido desde los micro hasta las grandes corporaciones multinacionales del país. Y entonces, pues yo tomé la responsabilidad como dirigente de esta gran organización. Durante 5 años me tocó encabezarla y bueno, pues más me enamoré de las causas del país, y por eso es que hasta la fecha pues sigo muy activo, como bien refería aquí Roberto, terminando un ciclo que se cumplió con el liderazgo empresarial y ahora más desde una trinchera, digo yo, de activista ciudadano. Desde luego nunca hay que negar la cruz de la parroquia, ¿verdad? Mi formación viene del sector privado, lo digo con mucho orgullo, de los empresarios que trabajamos, sí, por el patrimonio propio de nuestros colaboradores, pero también por el patrimonio social. Y ahora pues estoy convencido de que tenemos muchos millones de mexicanos, entre ellos personas como yo, que hemos tenido una oportunidad de representar a otros, de incidir para que el país retome el rumbo que nos parece que es el correcto. Oye, Gustavo, a mí me gustaría preguntarte un poco, digamos, de esta trayectoria que tienes en el sector empresarial. ¿Cómo sientes tú, tanto en los momentos que te tocó estar en estos organismos de representación y hasta la fecha,
¿Cómo sientes que está trabajando pues el empresariado de esta forma organizada, pues, o qué le falta? O también es otra parte pues que valdría la pena que nos des tu opinión. Tú tienes, digamos, una trayectoria ya amplia aquí, pero ¿cómo lo ves actualmente? ¿En qué tiene aciertos? ¿En qué crees tú que se podría mejorar esta representación, pues, del sector privado? Bueno, debo de decir, para ser totalmente transparente, que tengo que ser prudente. Cuando uno deja una representación, pues hay que entender que hay ciclos que se cierran y hay a otros que les toca tener reflectores. Así es que tratando de no violar ese deber, digamos, no escrito. A ver, sí. Los organismos del sector privado están conformados para unir, para representar y para defender los intereses legítimos del sector privado y para, en esa defensa, abonarle al bien común, o justicia social, dicen algunos. A mí me parece que esta tarea de unir, de representar y de defender es lo que da razón de ser a cualquier organización empresarial. Es lo que la define. Dicho de otra manera, a las organizaciones del sector privado les corresponde hacer lo que una empresa por sí sola, por grande que ésta sea, no puede o no debe hacer. Una empresa pública, por importante que sean sus ventas, por legitimada que esté en sus productos, no puede enfrentarse y no debe enfrentarse su directiva, su consejo de administración, su director general a una política pública en primera persona, por sí sola, porque tiene un deber fundamental con sus colaboradores, con sus clientes, proveedores, accionistas, con el país en su conjunto. Para eso existen las organizaciones. Yo lo que sostengo que en tiempos donde el quehacer empresarial está amenazado cotidianamente, es cuando se surte a plenitud la razón de ser de estas organizaciones. Y es donde este dique que existe entre la acción del gobierno, a veces contra el quehacer empresarial y las empresas, ese dique tiene que permitir ser una suerte de amortiguador para que no tengan que salir a defenderse por sí mismas las empresas. Desde luego que en esta reflexión debo decirles, Roberto y Beth, que cada organización tiene su historia, su temperamento, sus valores, y hay claridad de que no puede hacer lo mismo una organización como la Coparmex, que es muy heterogénea, con gran cobertura territorial, a una organización importante de nicho, donde, por ejemplo, participan profesionales o empresarios de un solo ramo y a lo mejor de una actividad altamente regulada por el Estado. Imposible pedirle, déjenme ejemplificar, sin ninguna dedicatoria, simplemente por ejemplificar, el presidente de la Asociación de Bancos de México no puede un día, siendo director de un banco, enfrentarse directamente a un secretario de Hacienda. No hablo de la actualidad, hablo del pasado, del futuro. El día que llega a su oficina ya hay otro director, porque su institución, su empresa, tiene un alto nivel de dependencia regulatoria del gobierno. Entonces, esas batallas que no puede dar esa organización, por más que tenga afiliados a todos y cada uno de los bancos, las tiene que dar otra organización que tiene mayores márgenes de actuación, como lo es a veces la Coparmex, a veces el Consejo Coordinador Empresarial, a veces otras instancias. En conclusión, yo creo que en momentos tan complejos como los actuales, las organizaciones tienen que cumplir con su mandato, tienen que ser fieles a su razón de ser. Hay momentos donde las cosas van más tranquilas, donde desde los gobiernos hay un ánimo de colaboración, de construcción, y entonces les toca más ser promotoras, ser facilitadoras. Ahora el 80-20 creo yo que tiene que ver con esta labor de defensa y de representación colectiva. Y bueno, ya la evaluación de quién lo hace mejor y quién no también, pues déjeme reservármela por prudencia, ¿no? Claro. Gustavo, pero también tiene que ver mucho la formación, ¿no? Porque en el sector privado tenemos líderes, hay ingenieros, hay contadores, o sea, tenemos de muchas ramas, pero tú específicamente eres abogado, ¿no? Y entonces no estará también por ahí
Ese estilo que tú le diste en tus 5 años que estuviste al frente de Coparmex para hablar y decir aquí no estamos de acuerdo, aquí sí estamos de acuerdo, ¿no fue un poco esto? Tu formación, abogado, tienes una maestría en administración de empresas, pero también tienes un doctorado en derecho, ¿no? ¿No fue eso un poquito lo que... A ver, yo creo que es como en la Fórmula 1. Tiene que ver la historia y la personalidad de la escudería, y también tiene que ver el temperamento del piloto. El conjunto da un comportamiento. A mí me tocó la fortuna, Ivette, Roberto, de encabezar una gran organización que desde su fundación, por definición, tiene en su ADN la defensa y la representación empresarial. A ver, personas como Andrés Marcelo Sada, personas como Manuel Cloutier, forjaron en su actuar un temperamento organizacional. Luego, a distintos presidentes les toca interpretarlo de alguna manera, pero hay un temperamento de la organización. Y también debo decirle que los tiempos te marcan. A mí me tocó ser presidente en el segundo trienio del presidente Peña Nieto, en un ambiente del país marcado por la rebelión ante la corrupción e la impunidad, y luego me tocó el inicio de un gobierno autoritario como el del presidente López Obrador. Entonces, pues, un presidente es también un poco, sí, producto de sus decisiones, pero también de sus circunstancias. A lo mejor, si me hubiera tocado en otro momento, y no quiero estigmatizar ninguno, pues hubiera sido una conducción distinta. Creo que tuvo que ver con eso. Y claro, los atributos, los negativos y los positivos del dirigente, pues también cuentan. Debo decirte, Ivette, que efectivamente soy abogado, pero también estudié administración de empresas, y yo trato siempre de tener esta dualidad en mi visión. A final de cuentas, seguramente hubo muchos errores, seguramente hubo algunos aciertos, y bueno, pues eso le toca juzgarlo a otros, no a uno. Lo que sí te puedo decir es que estoy convencido, y ahí la grandeza de las instituciones, que siempre hay más después de que termine una gestión. En cualquier organización, y por eso son perennes, si se saben construir bien, pues cada dirigente le imprime su propio temperamento, su visión, su expertise, su emoción, su talento, pero hay un legado y hay desde luego un objetivo institucional que creo yo que va más allá de ese periodo efímero que puede ser de 3, 4, 5 años. Y bueno, pues ahí está la Coparmex haciendo lo que le corresponde, igual que está el Consejo Mexicano de Negocios, igual que está el Consejo Nacional Pecuario. Ustedes echen una vista atrás y ha habido grandes dirigentes en el pasado, y estoy seguro que, nos guste o no la actuación de algunos del presente, seguramente tendrán además un promisorio futuro. Oye, Gustavo, a mí me gustaría preguntarte también, con digamos, esta trayectoria que tienes tú, y hablando un poquito de lo que comentabas hace unos momentos, de cómo te tocó, digamos, la parte final del sexenio de Enrique Peña Nieto y el inicio del periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ¿cuál es el diagnóstico que tú ves ahora? Te han tocado, como tú decías, dos estilos distintos, pero no sé, actualmente, ¿cómo estás viendo tú? Pues, ¿qué es el diagnóstico de lo que está funcionando por un lado en el país, y por el otro lado, en dónde habría quizá que pues poner ojo o tratar de defender o de hacer cambios pues para mejorar? ¿Cuál es el diagnóstico que tú tienes ahora? Bueno, empiezo diciendo, Roberto, que respondo a esta pregunta ya no es de la óptica de un dirigente empresarial. Yo terminé mi ciclo, y a partir del primer día, literalmente, del 2021, estoy entregado al activismo ciudadano, tratando de construir una propuesta opositora. Lo digo para diferenciar claramente los límites de los roles que tuve en el pasado y la actuación que hoy tengo. No puedo hablar en nombre del sector privado, pero sí desde la visión que hoy me toca representar. A ver, yo creo, y lo digo con absoluta convicción, que al presidente López Obrador hay que reconocerle, y creo que así lo recordará la historia,
no como él quisiera, por cierto, pero sí se le va a reconocer probablemente como un gran líder opositor, carismático, terco en la consecución de sus propósitos, perseverante, y que logró poner en el mapa asuntos que muchos millones de mexicanos, especialmente empresarios, a lo mejor les gustaba tener barridos debajo del tapete. Los problemas de corrupción, de pobreza, de desigualdad, me parece que fueron muy bien diagnosticados por el que fue candidato López Obrador. El problema empieza cuando logra la confianza de la mayoría de los mexicanos y tiene una oportunidad histórica, probablemente solo comparable con la del presidente Vicente Fox cuando logró conseguir la alternancia. ¿Qué hace con ese activo político que me parece que le daba absolutamente para todo? Yo creo que aquí empieza la parte negra de la historia. Y eso, desgraciadamente, es algo que se ve mucho en los hombres públicos. Soy enemigo de las posiciones maniqueas que ven todo negro, todo blanco, solamente ángeles, solamente demonios. Creo que los seres humanos y más los hombres públicos son de grises. El balance del gris es el que cuenta y las últimas horas son normalmente las que más se recuerdan. Yo creo que, habiendo dicho que reconozco esa trayectoria y creo que la historia le dará un lugar al hoy presidente como un gran activista social, creo que ha desaprovechado y desaprovecha cada día esa gran oportunidad de pasar a las buenas a la historia. Me parece que ha sido la cabeza de un gobierno destructor, esencialmente destructor, el Atila de México, y me parece que infortunadamente no hemos visto todavía los últimos episodios de esa visión destructiva, de negar cualquier cosa en sus virtudes por el solo hecho de provenir del pasado, esa obsesión por la polarización que, si lo vemos en una retrospectiva, Roberto, probablemente es el principal daño para el país, la gran polarización que se ha generado y que hoy nos tiene divididos a los mexicanos entre los... no me gusta citar los calificativos del caló obradorista, pero nos tiene divididos entre los que se llaman de una manera y de otra manera, y basta ver las redes sociales, su estridencia, las expresiones soeces de un lado y de otro para entender lo grave, lo doloroso de ese legado. Yo creo de hecho que el reto del siguiente gobierno va a ser justamente reconstruir la adicción a la tolerancia, déjame decirlo así, el entendimiento de la pluralidad, el valor de la diversidad. Creo que ahí está el gran reto, más allá de los económicos, de temas políticos, hablando del país como un gran conglomerado, una nación que tiene leyes, territorio, pero sobre todo población. Ahí está el desafío y a mí me parece que ahí ha sido tremendamente dañina la gestión del actual presidente, esa visión maniquea, insisto, de ángeles y demonios y que hace que cualquiera que no está conmigo está contra mí. Es una regresión tremenda en sentido democrático. A ver, nos cuesta trabajo a veces reconocerle a expresidentes legados. Y yo creo que, por ejemplo, y lo mencioné hace un rato el presidente Vicente Fox, en el largo plazo va a ser lo más importante de su legado, una transición que le faltaron muchas cosas, pero que permitió dar a México el brinco en la tolerancia y en la diversidad. No nos fuimos en esa alternancia en el 2020 a la radicalización, a las persecuciones trasnochadas. Se pudo transitar hacia una democracia moderna y creo que ahí, Roberto, está el principal déficit de este gobierno. Por otro lado, también decir que me parece que es un gobierno dedicado fundamentalmente no a gobernar, sino a ganar elecciones o a pretender ganarlas. Comunica muy bien, gira muy bien por el país, pero gobierna muy mal. Y yo veo cómo cotidianamente, en un trámite que puede ser desde un registro civil hasta un desembarco en el aeropuerto, hay una progresiva disfuncionalidad del gobierno.
Si antes había que hacer 1 hora en el Seguro Social para que te diera una cita para una consulta a un especialista, ahora hay que hacer 7 horas. Hay gran paciencia en la población mexicana, pero si lo vemos con objetividad, lo que estamos presenciando es una deconstrucción de las capacidades del Estado mexicano. Y fíjense qué paradoja. Los gobiernos de izquierda usualmente se caracterizan por una adicción a fortalecer al Estado sus capacidades. A veces se hace bien, a veces se hace mal. Si algo va a caracterizar al final, una vez que concluya, que se levante la polvada de este gobierno, es una gran tarea de deconstrucción de capacidades institucionales. Y basta, no me extiendo más, con revisar lo que ocurre en casi cualquier área del gobierno para darnos cuenta de cómo se opera mucho peor, no digo que fuera antes bueno, de cómo estábamos hace 4 o 5 años. Gustavo, ¿y dónde ves tú la principal o los principales problemas? Porque tenemos inseguridad y parece que ya se nos hace muy normal, ¿no? Oír que hubo una matanza de 10, 20, 50 personas en un día. Vemos la situación económica y los avances son pocos, o sea, de hecho todavía no podemos recuperar los niveles del 2019. Tenemos el tema de la salud. ¿Dónde tú estás viendo el mayor problema actualmente? Fíjate lo que son las paradojas. Las 3 principales ofertas de valor que planteó el que fuera líder de la oposición, Andrés Manuel López Obrador, son sus principales áreas de pecado en el gobierno. ¿Se ha empeorado la pobreza? No lo digo yo, están los indicadores del INEGI. Hoy tenemos más pobres en mayor nivel de pobreza que los que había en 2018. En la inseguridad, donde infortunadamente, y no veníamos del paraíso, terminó pésimo el sexenio anterior, se agravó en la delincuencia común y no se diga en la delincuencia organizada y en la corrupción. Nunca jamás en la historia de este país había habido, lo digo cuidando cada palabra, los niveles de corrupción que hoy enfrentamos. Ahora, por la capacidad, digamos, de resiliencia mediática que tiene el gobierno, aunque se encuentre la evidencia, se pasa otro tema y parece que no ocurre nada. Pero lo digo sin ánimo distinto desde la reflexión. Vean la inmediatez del fuego en el poder presidencial. No está en un funcionario menor, está en el entorno inmediato. ¿Cuándo habíamos visto la cantidad de asignaciones directas, de invitaciones restringidas para ejecutar desde una pequeña obra hasta el Tren Maya? Por mucho menos que eso, creo que le hubiéramos gritado a los anteriores presidentes: corrupto, corrupto. Y algo pasa que, malamente digo yo, nos hemos o resignado o acostumbrado a que sea esa la norma de los tiempos. Y creo que ahí, respondiendo a tu pregunta de manera muy precisa, la incapacidad para resolver el problema de pobreza, la renuncia, porque es una renuncia al mandato de proveer seguridad, y la tolerancia culpable al encubrimiento deliberado de la corrupción, me parece que van a ser desafortunadamente un legado que va a dejar este gobierno. Y hay cosas que, por bien que se hagan, otras te marcan. A ver, de poco nos sirve que el presidente López Obrador, en su entorno personalísimo, sea un hombre adusto. Yo estoy convencido de que el dinero como tema de acumulación personal no es relevante en su vida. Estoy convencido de ello. Estoy convencido de que vive personalmente con bastante moderación en el sentido material, pero eso no te sirve cuando en el ejercicio del gobierno hay derroches, algunos en nombre del movimiento, otros en nombre de los acuates, que se están gastando los cientos de millones de pesos cada día por un capricho presidencial, porque se avance 1 kilómetro más en el Tren Maya,
porque se avance un día más rápido en la refinería de Dos Bocas. ¿Para qué son las leyes? Déjalas de lado, se trata de cumplirle al señor en la fecha que él dijo, o en el kilómetro que dijo que tenía que estar en la siguiente visita del tren. Esa es la deconstrucción de un gobierno que debe actuar no basado en el temperamento de un individuo y sin tampoco querer santificar ejercicios del pasado. No hay duda que tenemos un gravísimo retroceso en el actual gobierno, ni duda cabe de ello. Oye, Gustavo, también, ahora desde esta trinchera en la que estás, pues en Alternativas por México, tengo yo la idea, pues, de que es un trabajo distinto, ¿no? a lo que habías hecho, pero ¿cómo ves el tema, digamos, de tener una oposición fuerte pensando hacia las siguientes elecciones en 2024? ¿Cómo estás viendo tú la posibilidad, pues, de tener una oferta fuerte, considerando este diagnóstico que nos acabas de compartir? ¿Qué es lo que ves actualmente, pues, como para hacer frente a este gobierno que tenemos actualmente? Fíjate, Roberto, yo fui y soy un viajero contumaz por el país. Es más, creo que es lo único en lo que me parezco al presidente López Obrador. Siendo presidente de la Coparmex, no dejaba cada semana de visitar 4 estados en promedio. Y hacia finales de 2019, no sé, en 2020, lo que empecé a escuchar cada vez más en el país es: ¿dónde está la oposición? ¿Qué van a hacer en la oposición? Y más cuando desde las conferencias mañaneras, pues todavía decía y dice el presidente, la oposición está moralmente derrotada. Y la verdad, no sé si derrotada, pero andaba medio desorganizada. Y entonces empecé a, ¿cómo les puedo decir?, a madurar la idea de que mi tarea post dirigente empresarial estaba en esa trinchera. Y así fue. De la mano con un grupo de personas, de manera señalada, con Claudio X González, nos dedicamos desde los primeros días de 2020 a tratar de articular la oposición, sin ser miembros, ni Claudio ni otros dirigentes que andan con nosotros por ahí, ni el que les habla, miembros simpatizantes o adherentes de ninguno de los partidos de oposición. Nos trazamos un objetivo central: fortalecer los contrapesos. Así de cortito, delimitado y a la vez de importante. Y entonces, en la tarea de fortalecer los contrapesos, diseñamos una serie de objetivos. No me detengo en algunos que fueron habilitadores y tácticos muy importantes en su momento, pero el que fijamos como estratégico, definitorio rumbo al país, fue evitar que el oficialismo tuviese, a partir de las elecciones intermedias del 2021, mayoría calificada que le permitiese cambiar en lo esencial lo que yo llamo las decisiones políticas fundamentales de este país. ¿Y qué es una decisión política fundamental? Libertad, régimen republicano, alternancia, Estado de Derecho. Y siguiendo ese propósito central fue que empezamos a medir y nos dimos cuenta, por aproximaciones sucesivas, aunque pareció una idea muy loca en su momento, que la única forma de lograr este contrapeso era un resultado electoral razonablemente bueno en las oposiciones, y luego encontramos que la condición para que eso ocurriera fue unir a los antípodas, o dicho de otra manera, unir a los extremos, al PRI y al PAN, que han sido adversarios históricos de décadas, de 8 décadas. Y así, la verdad, en esa lógica fue que llegamos a la conclusión de plantear a los partidos formar lo que el 22 de diciembre de 2020 fue la Alianza Va por México. La alianza fue un vehículo para un fin superior, que es mantener un régimen que ustedes saben es la esencia de la democracia, de pesos y contrapesos. Ese es realmente el propósito, no determinar un número de asientos en la Cámara de Diputados, no la alianza per se. Y ese objetivo se logró, con una bola de errores, sin duda. Si lo hiciéramos hoy lo haríamos muy distinto, porque para empezar no estaría la pandemia como nos tocó. Imagínate,
estarnos confabulando de manera casi furtiva, escondidos en medio de la pandemia, pues como que no era el mejor elemento para eso, pero se logró. ¿Y qué se ha logrado con eso? Que temas como, por ejemplo, la pretendida contrarreforma constitucional energética no pasara. Se está logrando que no pase este deseo de deconstrucción de uno de los cimientos de la democracia mexicana, que es el INE, y va a ser desechada la propuesta constitucional, y va a ser desechada la propuesta de involución, y lo digo cuidando el calificativo de involución militarista que pretende el país y que es algo absolutamente retrógrado. Es llevarnos a los peores momentos de las cuasi dictaduras latinoamericanas. Fíjense qué increíble que sea el presidente quien promueva esto, alguien que se dice de izquierda y que nos pone la antesala de la posibilidad de una sonada, un golpe de Estado, un gobierno de sustento y de respaldo militar. Si esas tres cosas son el legado de la coalición, cumplió su objetivo primordial, y yo creo que lo va a cumplir. Ahora, la historia del país sigue avanzando. Hoy estamos ya solamente a 2 años de que tengamos una renovación constitucional de los poderes públicos, y lo que estamos ahora trabajando, no es ningún secreto, lo dijimos públicamente con el marco atrás del Palacio Nacional, en una azotea, y para que se viera quién le estábamos diciendo, es echar a Morena el Palacio. Hoy el objetivo es lograr una nueva alternancia. Yo soy, Roberto, Ivette, a la audiencia que nos sigue, un absoluta convencido de que a los mexicanos nos gusta cambiar. Y si vemos la historia reciente de México a partir de la alternancia 2020, la constante en México es el cambio. A lo mejor no cambiamos de equipo de fútbol o de béisbol porque somos bien tercos con el América o con las Chivas, ¿verdad? O el Atlas o quien quiera cada quien, pero de visión... Ahí te hablan, Robert. Ahí te hablan. Somos tercos hasta las derrotas, ¿verdad? Entonces, pero en la política sí. Y los mismos mexicanos, bueno, con unos jóvenes que llegaron y otros viejos que se fueron, pues trajeron al PAN, lo mantuvieron, regresaron al PRI y trajeron a López Obrador. Enhorabuena. Es una gran noticia de la democracia mexicana que tengamos esta capacidad pendular acelerada, porque ahí está la corrección. Y yo soy de los convencidos de que si los ciudadanos, y luego es una frase medio etérea, pero si la sociedad civil hacemos lo suficiente, vamos a lograr que haya una nueva alternancia. Sin satanizar tampoco al 300% de lo que hoy está pasando. Habrá legado de cosas buenas. Hay cosas que se tendrán que mantener. Sin duda, varios de los programas sociales. Sin duda, parte de la austeridad presidencial. Sin duda. Pero de que tenemos que ir a un posobradorismo donde rescatemos valores esenciales de democracia y donde por Dios se vuelva al gobierno funcional, creo que no hay duda de que el país merece esa alternancia. Pero, y termino con esta idea, una alternancia en la diversidad, en la concordia y en la tolerancia. Nunca más un gobierno, venga donde venga, debe tener por definición, por archivo, la polarización del país. Eso nunca ha ido bien en la historia de nuestro país, y creo que hoy, si algo es un legado perverso de este régimen, más hay otras decisiones infortunadas, es esa herencia de odio que infortunadamente está hoy presente y que en los años se había logrado más o menos erradicar. Gustavo, el tiempo se nos está yendo como el agua, pero antes me gustaría hacerte una pregunta, y bueno, no sé si también tenga Robert una más, pero ¿por qué ves digamos que la tierra fértil para que desde las mañaneras se instigue al odio, a la polarización? ¿Por qué la gente prefiere que le paguen su voto a votar libremente? ¿Por qué está pasando esto? A ver, es una pregunta difícil de responder y más difícil en poco tiempo, pero hay que reconocer que tenemos en la presidencia un gran comunicador. A ver, no hacerlo es ser un necio. En las escuelas de comunicación, y ustedes saben más que yo de eso, fuera de México se está analizando la mañanera como un fenómeno de comunicación. A ver, es un activo que tiene un presidente, esa capacidad de estar todos los días, que antes solamente lo veíamos en Cuba,
A lo mejor, no todos los días, pero sí con discursos de 6 horas. Aquí nos reparten de lunes a viernes, allá eran los domingos. A ver, yo estoy convencido que a pesar de esta prédica cotidiana, a pesar de esta entrega de dineros, que no toda la puedo condenar, lo digo con claridad, yo soy los que piensan en la oposición que los paliativos a veces sí se ocupan y parte de los programas sociales tienen razón de ser tan pésimamente administrados, pero no los puedo condenar de fondo. No puedo condenar que en un país donde hay una seguridad social tan limitada se le entrega a los adultos mayores una cantidad de dinero. A veces la diferencia entre vivir y morir. Lo que condeno es que se lo den lo mismo a una señora viuda en la Sierra Tarahumara que al ingeniero Carlos Slim. Eso no está bien. ¿Me explico? Es un simplismo al ejecutar un programa público. Pero al final de cuentas, y entendiendo que quienes están hoy en el gobierno y su partido tiene una ventaja competitiva por tener las herramientas del Estado, entre ellas el dinero para repartir, pues mira, es tiempo de evocar lo que pasó en el 2000. Y no quiero hacer aquí una apología de Vicente Fox, pero acuérdense, y sobre todo a la audiencia que están más chavos, acuñó una frase muy buena en su momento y creo que ahora habrá que traerla a valor presente, que es, ¿se acuerdan? Decía Fox, agarra lo que te dan y vota por el PAN. A ver, pues hay que decirle a la ciudadanía, toma lo que te den, ¿verdad? La despensa, el calentador solar, el Rotoplas, bueno, ya hice aquí un comercial, pero a la hora de votar, espero que sean anunciantes del periódico, decide en libertad. Tenemos que convencer a la población, y esa es mi convicción y es en lo que estoy metido, de que lo que dan los gobiernos no los da el presidente, no tiene un cuerno en la abundancia, no sale de su patrimonio heredado de su abuelo, es producto del activo social, de lo que pagan los empresarios, lo que les descuentan ustedes en su nómina de impuestos, lo que pago yo aquí en mi negocio. Es un activo de la sociedad. Y claro, alguien tiene el mérito y hay que darle el justo valor de haber implementado el programa, pero tampoco no es que le debas la vida. Yo creo, sinceramente, de que va a ser bien importante que las oposiciones tengan la claridad de comunicar esto. Y bueno, lo que andamos nosotros haciendo con los partidos políticos, tomando, para citar el clásico, sana distancia, pero acompañándolos, es tratando de que entiendan que hoy las oposiciones tienen que hacer cosas distintas del pasado. Si algo hay que reconocer al presidente López Obrador, y en eso yo no reconozco la 4T, pero sí reconozco que tiene un papel, digamos, de cortar una forma de hacer política, sin duda. Hay un antes y un después. Y hoy los partidos en la oposición tienen que entender que la política al estilo de antes ya no va a funcionar. Y si no lo entienden, pues vamos a ver malos resultados en las próximas elecciones, el 23 y el 24. Pero creo en la madurez política del mexicano. Cuando te subes un taxi, iba a decir Uber, pero no quiero hacer comercial, y luego que están prohibidos en el aeropuerto, peor. Tuve que aventarme ayer 2 horas para tomar un taxi y dije, en maldito momento alguien prohibió los Ubers. ¿Qué estaba pensando? Tardé más en volar de donde venía, tardé más en tomar el taxi y en llegar a mi destino que en la ciudad que estaba, en volar a la Ciudad de México, con todos los retrasos a bordo del avión. Es increíble, que es lo que les digo, la falta de visión de hacia dónde va el mundo. Pero con todo y eso, los mexicanos, creo yo, van a tomar la mejor decisión en los años por venir. No me cabe ninguna duda de ello. Gustavo, pues muchísimas gracias, que sea por el bien de México la decisión que se tome para el 2024. Todavía nos faltan 2 añitos, pero ya es momento de ir reflexionando. Robert, pues si no tienes ninguna otra pregunta, sí sé que tienes varias, pero el tiempo nos está comiendo. Así es que ya te estaremos invitando para otra ocasión. Gustavo, muchísimas gracias de verdad, y a todos los que nos estuvieron acompañando en esta transmisión de las piezas del rompecabezas, lo invitamos a que nos acompañe el próximo jueves con otro entrevistado. Muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Éxito siempre. Igualmente a ti, Gustavo. Gracias.